Buenas tardes. A continuación, les sustentaremos nuestro trabajo de grado titulado Propuesta Inclusiva para Niños de 8 a 15 años con trastorno del espectro autista, utilizando material didáctico específico para su aprendizaje, presentado por Denji Carolina Melo Celis y mi persona, Diana Marcela Calvache Risueño. Dentro de nuestra tabla de contenido, nosotros les vamos a sustentar lo que es el problema de investigación, los objetivos de investigación, la fundamentación conceptual y teórica, la aplicación y desarrollo, resultados y algunas conclusiones. Dentro del problema de investigación, nosotros nos planteamos algunos ítems, los cuales son problemas de inclusión educativa del autismo, descoordinación entre el autismo y la enseñanza escolar, la falta de formación docente, estrategias didácticas adaptadas, ya que la inclusión educativa efectiva requiere la implementación de estas estrategias pedagógicas personalizadas que adapten los espacios, las actividades y los métodos de enseñanza a las necesidades individuales de los estudiantes con autismo. La responsabilidad compartida, ya que la escuela, los maestros y los centros de apoyo tienen una responsabilidad conjunta para crear un entorno educativo adecuado que permita el desarrollo pleno de los niños con autismo, integrándolos en una sociedad y mejorando toda su calidad de vida. Por último, tenemos la propuesta de intervención, ya que para mejorar el aprendizaje y el desarrollo de los niños con autismo, vimos la necesidad de crear una estrategia didáctica que supere las barreras que impiden su inclusión, como la desconexión entre los contenidos curriculares y las necesidades de los estudiantes, la falta de capacitación de los educadores y la insuficiencia de apoyo especializado. A partir de esto nos planteamos la siguiente pregunta de investigación, la cual es: ¿cómo una propuesta inclusiva basada en material didáctico aporta a la educación inclusiva con menores entre las edades de 8 y 15 años que presentan el trastorno del espectro autista? A continuación, vamos a ver los objetivos de nuestra investigación. El objetivo general es generar una propuesta inclusiva basada en material didáctico para niños entre 8 y 15 años que presentan el trastorno del espectro autista para mejorar su desarrollo cognitivo, social y emocional. También nos planteamos 4 objetivos específicos, los cuales son identificar las características de aprendizaje de los niños entre las edades de 8 a 15 años que presentan el trastorno del espectro autista. Diseñar una propuesta inclusiva basada en material didáctico para el apoyo de la educación inclusiva de los menores entre las edades de 8 y 15 años que presentan el trastorno del espectro autista, evidenciando las necesidades específicas de cada uno. Implementar la propuesta inclusiva basada en un material didáctico adaptado para niños de 8 a 15 años con trastorno del espectro autista, evidenciando planeación y ejecución de cada una de las actividades propuestas. Y por último, tenemos evaluar la acogida de la propuesta inclusiva basada en un material didáctico en la mejora del aprendizaje y la inclusión de los niños y niñas con el trastorno del espectro autista de 8 a 15 años. Dentro de nuestra fundamentación teórica y conceptual tenemos el primer concepto, que es el autismo, a la luz de dos autores. El autor Celicio Ochoa 2022 nos dice que el autismo es una afección del desarrollo neurológico caracterizado por una interacción social disminuida, con deficiencias en la comunicación a través del lenguaje verbal y no verbal e inflexibilidad en el comportamiento al presentar conductas repetitivas e intereses restringidos. Asimismo, Arberas y Ruggieri, 2019, nos dice que es un trastorno que compromete la interacción social y la comunicación asociado a intereses restringidos y conductas estereotipadas. Del mismo modo, nosotros vamos al siguiente concepto, que es inclusión educativa para niños con autismo. A la luz de Grijalva y Esteves 2020, nos dice que la inclusión es un proceso que ayuda a superar los obstáculos que imitan la presencia, la participación y los logros de los aprendizajes de todos. Asimismo, Valdés y Cartolin 2019 nos asegura que la inclusión educativa debe entenderse como una balanza equilibrada entre un aprendizaje y rendimiento escolar de calidad y congruente con las capacidades del estudiante. Esto nos asegura un aprendizaje significativo para todos. Y nuestro tercer concepto es intervención estratégica para los niños con autismo, que a la luz de Areveras y Ruggeri 2019 nos dice que para los buenos procesos con los niños autistas se debe comprender unos aspectos importantes, los cuales son establecer rutinas, tomar en cuenta su sensibilidad sensorial, ser muy claros ante las tareas asignadas y desarrollar resiliencia para evitar posibles frustraciones.
Dentro de nuestra aplicación y desarrollo, para abordar el primer objetivo, se diseñaron y aplicaron dos listas de chequeo, una dirigida a los padres de familia y la otra a terapeutas, docentes y cuidadores. A través de estas listas se logró recopilar información muy detallada y pertinente y se obtuvieron los siguientes resultados. Cabe resaltar que la muestra de estudio consistió en 5 niños y niñas con edades comprendidas entre 8 y 15 años que presentan este trastorno del espectro autista. Dentro del primer ítem tenemos lo que es la comunicación verbal, en donde nosotros les preguntamos a los padres si su hijo se comunica de manera verbal. Nos respondieron que el 80% sí se comunican y el 20% no lo hacen de manera verbal, al mismo tiempo que tuvimos los mismos resultados con los terapeutas. Al segundo ítem, que es anticipadores de los cambios de actividades. En la pregunta de la lista de chequeo de los padres, usted como padre siempre lo anticipa de los cambios o de las actividades. El 80% nos contestó que sí los anticipaban y el 20% de los padres nos respondieron que a veces los anticipaban a estos cambios. En lo que son la lista de chequeo de los terapeutas, donde les preguntamos lo mismo, si los anticipaban en estos cambios de actividades, el 100% de los terapeutas nos respondió que siempre los anticipaban. En la instauración de secuencias de actividades diarias, en la lista de chequeo de padres, donde su hijo tiene instaurado una secuencia de actividades diarias, el 100% de los padres nos contestó que sí tenían esta secuencia de actividades. En nosotros también les preguntamos a los terapeutas si estos menores se acoplaban a estas secuencias de actividades diarias. El 80% nos contestó que sí se acoplaban y el 20% nos respondieron que a veces se acoplaban a estas actividades diarias. Dentro del vocabulario adecuado para la edad del niño, nosotros tenemos que en la lista de chequeo de padres, si su hijo tiene un vocabulario adecuado para la edad, el 40% nos contestó que sí tenían un vocabulario adecuado a la edad, el otro 40% nos contestó que no y el 20% nos contestó que a veces. En la lista de chequeo de terapeutas, cuando les preguntamos lo mismo, el 60% nos contestó que no tenían un vocabulario adecuado a la edad y el 40% nos contestó que sí. En la sociabilidad con las personas del entorno familiar, si su hijo es sociable con las personas de su entorno familiar, nos dijeron un 60% que sí lo eran y un 40% que no. La misma pregunta les hicimos a los terapeutas, pero en el entorno escolar. Nos dieron los mismos resultados, que el 60% que sí tenían esta sociabilidad con las personas de su entorno estudiantil y un 40% que no tenían esta sociabilidad. Dentro de las pataletas por frustración, por situaciones de frustración, si su hijo realiza pataletas por situación de frustración, el 60% nos dijo que no realizaban pataletas, un 20% que a veces y el otro 20% que sí la realizaban. En la lista de chequeo de los terapeutas, si el menor realiza pataletas por situación de frustración, el 60% nos dijo que no la realizaban y un 40% que sí lo hacían. En comprensión y ejecución de instrucciones, al preguntarles a los padres si su hijo comprende instrucciones y también las ejecuta las instrucciones dadas, un 60% nos dijo que sí, el 20% nos dijo que no realizaban las indicaciones y el otro 20% nos dijo que a veces las realizaban. En lo que es a los terapeutas les preguntamos si el menor comprende estas acciones. El 60% nos dijo que sí las comprendían y el 40% nos dijo que a veces sí comprendían estas acciones. En cuanto al manejo de los niveles de lenguaje, si su hijo maneja los niveles de lenguaje, el 60% nos dijo que sí manejaban estos niveles, el 20% nos dijo que no y el otro 20% nos dijo que a veces. Al irnos a la lista de chequeo de los terapeutas y hacerle esta misma pregunta, nos respondieron que el 60% sí manejaban los niveles de lenguaje y el 40% a veces los manejaban. Para dar fin a este segundo objetivo, nosotros elaboramos lo que era la propuesta didáctica. ¿Cómo la elaboramos? Realizando una cartilla. Dentro de esta cartilla nosotros vamos a poder encontrar 4 actividades. Cada actividad se va a hacer con cada objetivo, con sus materiales y con algunas instrucciones. Aparte que nosotros al final vamos a encontrar una lista de chequeo en donde se va a poder evaluar estas actividades y alguna bibliografía donde las personas que revisen esta cartilla puedan ingresar para que puedan llenarse un poco más de esta información. Doy paso a mi compañera. Bueno.
Bueno, buenos días. Entonces yo voy a dar explicación de la implementación de las actividades. En estas se hicieron 7 actividades. La primera, estructura del contexto. En esta actividad consiste en observar el comportamiento de cada uno de los niños dentro de los diferentes entornos, cómo reaccionan y cómo son sus adaptaciones. Se hizo con los 5 participantes, en los cuales lo más revelante es que todos requieren del apoyo visual y de la instigación verbal, así sea del familiar o del terapeuta que los está acompañando. En diferentes, cada uno de los contextos fue salón de clases, parque y baño. Casi todos en el baño realizan las actividades de manera autónoma, ya que son rutinas cotidianas. En la segunda actividad es la agenda visual. En la agenda visual, en esta, se centra más en la grabación de agenda visual con pictogramas para representación de acciones cotidianas que tienen como objetivo fomentar la autonomía, el desarrollo de habilidades asociadas y fortalecer la memoria de trabajo de cada uno de esos chicos. También se hizo con los 5, en los cuales se identifica que de manera verbal la mayoría de ellos se comunica, hace interacción, categoriza y realiza todo como si fuera una actividad de absurdos verbales, donde cada uno de ellos visualiza, caracteriza y verbaliza de forma coherente. Hay uno de ellos que no realiza verbalizaciones, ya que es un TDA sin verbalización, que mantiene la dependencia total y el apoyo visual y físico. La tercera es el uso de la anticipación. Como lo dijo mi compañera anteriormente, la mayoría de los padres no anticipa los cambios ni de contexto ni de actividades, sino lo hacen más los terapeutas. El uso de la anticipación en el aprendizaje es una estrategia efectiva para los niños con trastorno del espectro autista, ya que les permite percibir el desarrollo de las actividades y reducir la ansiedad ante situaciones nuevas o complejas. En esta se ve bien que la aceptación de las anticipaciones con apoyo verbal y físico, sin tendencia a apresurarse a hacer las actividades que no son conocidas por ellos. También requieren de manera ordenada una estructura para la anticipación y la ejecución de cada una de las actividades. La siguiente actividad es la instrucciones de forma adecuada. El juego de instrucciones simple con acciones inmediatas bajo modelamiento es una herramienta útil para fomentar la comprensión y ejecución de comandos en este tipo de niños. Entonces tenemos los 5 en los cuales requieren cada uno de la anticipación, estructuración y cada uno de ellos requiere que sea por comandos. ¿Qué quiere decir eso? No tiene que ser de forma con un vocabulario amplio, sino debe de ser paso a paso. Tiene una secuencia, muchos de ellos tienen una secuencia de 5 a 6 comandos para realizar la acción inmediata. Siempre deben ser acompañados por alguien dependiendo de la dificultad. La siguiente es la sensorial y es la más afectiva para ellos, ya que ellos no toleran mucho las texturas diferentes, ni tanto en la comida ni en los objetos que socializan. La actividad sensorial tiene como objetivo evaluar a los niños con TDA que responden ante diferentes estímulos táctiles. Muchos de ellos exploran y curiosean con cada una de las texturas, pero muchos de ellos ni siquiera se conocen a ellos mismos y ni siquiera toleran la ropa que tienen adecuada. La siguiente es el auditivo. Esta también tiene bastante que ver en ellos, ya que ellos son hipersensibles ante cualquier ruido de tono alto. En esta la actividad auditiva se divide en 3 niveles. La primera, la identificación de onomatopeyas como correspondencia visual, la búsqueda de imágenes o palabras pronunciadas en tono alto, y la tercera, la realización de acciones a partir de oraciones simples. Como vimos, requieren de apoyo, requieren de una estructuración con anticipación en tono mediano, no en tono alto, porque muchos de ellos tienen hipersensibilidad auditiva y no son capaces de realizar actividades si los están gritando o si los están instigando de manera física, de manera brusca. La siguiente es el lenguaje verbal. Esta se divide en 4 niveles: lenguaje verbal, no verbal, fonológico y pragmático.
Como sabemos, los chicos con TDAH no son de hacer socialización con los entornos o con los pares, por eso el nivel pragmático es un poco más conservado. La parte fonológica, ellos comprenden, completan palabras, pero tienen algunas dificultades con la nominación de los grafemas y los fonemas. De la manera no verbal, todos se comunican de la manera no verbal por expresiones faciales, llantos o balbuceos. Y lenguaje verbal, muchos de ellos son autistas verbales y otros de ellos no lo son. Depende del rango. Y lo que hicimos en la cartilla fue una evaluación de la acogida de la cartilla con algunos terapeutas. Donde la primera pregunta es que la cartilla proporciona información clara y correspondiente sobre el lenguaje. El 66.7 está totalmente de acuerdo y el 33.3 está demasiado de acuerdo. Evaluación de la acogida de la cartilla también. La segunda es las actividades prácticas incluidas como relevantes y útiles. El 100% nos dijo que sí, que estaban relevantes y útiles para pues la acogida. Y la tercera es la organización de la cartilla, es lógica y facilita la comprensión del objetivo. Totalmente de acuerdo el 33.3 y de acuerdo el 66.7. Y la cuarta, la cartilla apoya efectivamente el desarrollo del lenguaje en niños con TDA, totalmente de acuerdo el 100%. Y como conclusiones, bueno, el análisis de las características del aprendizaje con niños con TDA que permitió identificar las necesidades particulares en cada uno de ellos. La otra es que se logró incluir la implementación de actividades en contextos educativos reales y en la ejecución total en un entorno inclusivo, tanto en casa como en las fundaciones o en los sitios donde están. Y las actividades del lenguaje, tanto verbal como no verbal, requieren de adaptaciones específicas según el nivel de desarrollo y las habilidades comunicativas de cada uno de los niños, como se muestran en los resultados que mostramos en esta investigación. Les agradecemos muchísimo por la atención. Espero les interese.